Nosotros los latinoamericanos hemos sido privilegiados de no estar entremetidos en las guerras más violentas en la historia de la humanidad, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero agárrate, porque nuestra suerte podría estar a punto de agotarse. China tiene todos sus tentáculos en Latinoamérica. Estados Unidos es débil, y Putin está en su máxima furia, y quiere conquistar el mundo. Pero ahora, los ojos están puestos en Polonia. Misiles rusos cayeron en Polonia. Polonia, antes de la llegada de Biden, ha pedido ya garantías de seguridad a la OTAN. Es evidente que Polonia se cansó de ser la cenicienta abusada de las guerras europeas. Después de décadas de ser dominada por comunistas, luego de ser forzada a ser parte de la Unión Soviética en 1945, Polonia finalmente consiguió su independencia en 1990 y se convirtió en una nación próspera. Y en vista de los acontecimientos del año pasado que terminaron en la guerra Rusia-Ucrania, la nación polaca está decidida a adelantarse a cualquier intento de invasión rusa o de otro país, de acuerdo a un artículo publicado en Político, edición europea. Tanques Leopard 2 en acción en una base militar en el oeste de Polonia, mostrando lo que pueden hacer. Ciertamente han aumentado significativamente sus gastos de defensa en las últimas semanas. Su sorprendente lista de compras incluye tanques, artillería antimisiles de última generación, aeronaves de combate y más, todo para convertirse en una superpotencia con superioridad militar en Europa y el mayor aliado de Estados Unidos en la región. Cualquier país que quiera invadir a Polonia se lo va a tener que pensar dos veces, porque la respuesta militar va a ser extrema y contundente. El razonamiento de Estados Unidos de mandar miles de millones de dólares a Ucrania para su defensa viene de que, si Rusia vence a Ucrania, seguirá con su ataque a Polonia. Eso desataría la Tercera Guerra Mundial, porque Polonia es parte de la OTAN y Rusia no podría defenderse, al menos que utilice sus armas nucleares, algo que sería devastador para el mundo, porque todos sabemos que Putin es capaz de hacerlo. En este video, descubriremos los sorprendentes gastos en armamento y equipo militar que Polonia ha hecho en su esfuerzo por protegerse de países agresivos como Rusia. Está surgiendo una nueva superpotencia militar en el continente europeo y no es Francia, ni Alemania, ni siquiera Gran Bretaña. Polonia ha decidido que ya está bien de tonterías y se está armando hasta los dientes. Pero, ¿por qué Polonia está al parecer preparándose para la Tercera Guerra Mundial? La invasión rusa de Ucrania ha servido de señal de alarma para una Europa que durante 3 décadas se contentó con dejar que Estados Unidos hiciera todo el trabajo militar pesado, mientras, naturalmente, se quejaba sin cesar de la militarización estadounidense. Sin embargo, el estallido de la guerra en su patio trasero ha sacado a las potencias europeas de su cómoda siesta de victoria después de la Guerra Fría, y de repente el continente ha recordado que hay una seria amenaza militar justo al lado, y que Estados Unidos sigue estando a un océano entero de distancia. Olvídense del postre y la merienda, es hora de volver a comprar armas. Pero no se puede culpar a Europa por descuidarse en su propio gasto de defensa. Tras décadas preparándose para librar una batalla apocalíptica por la supervivencia mundial en la Guerra Fría, Occidente respiró con alivio, y miles de millones de dólares en gasto militar se destinaron a proyectos civiles. Se desmovilizaron los ejércitos, se recortaron los presupuestos, y muchos equipos militares se almacenaron, o se donaron a países en vías de desarrollo. Con el auge del extremismo, los ejércitos europeos se centraron en librar pequeños conflictos regionales, con una logística gestionada casi en su totalidad por Estados Unidos. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? La próxima gran guerra se ganaría con abrazos, o simplemente no se libraría en absoluto, ya que Europa trató de atraer a Rusia al redil, profundizando las relaciones comerciales con su malhumorado vecino. Sin embargo, todo lo que Europa consiguió fue dar a Rusia una increíble influencia sobre ellos, porque Rusia no había terminado de librar guerras para avanzar en su agenda nacional. Cuando estalló la guerra en Ucrania, Europa fue sorprendida con los pantalones abajo, y a pesar de tener un PIB combinado muchas veces mayor que el de Rusia, no pueden hacer frente al desabastecimiento que ha provocado Rusia con su invasión al territorio ucraniano. Sin embargo, Polonia no tardó en tomar nota y de la noche a la mañana,
el país se lanzó a una vertiginosa carrera de compras de todo tipo de material militar nuevo. Polonia tiene buenas razones para querer comprar montañas de nuevos tanques y otros equipos, y no es una exageración. Si la invasión rusa de Ucrania hubiera sido planeada por alguien más competente, Polonia podría haberse encontrado en la zona cero de una nueva lucha militar por Europa, y las principales potencias europeas podrían haber hecho poco o nada para ayudar a la nación. Gran Bretaña lleva décadas en declive como potencia militar, y su ejército se ha reducido a la mitad de su tamaño al final de la Guerra Fría. Como nación insular, la habilidad más importante de Gran Bretaña es su capacidad para enviar fuerzas viajeras al extranjero, y sin embargo, durante las guerras de Irak y Afganistán, los militares británicos recibieron el apodo de «los que piden prestado», por su tendencia a hacer trueques por piezas de equipo que les faltaban. Mientras tanto, su fuerza naval ha sufrido un gran retroceso, con buques que han tenido que ser abandonados, para que sus tripulaciones pudieran ser utilizadas en otros lugares. En 2021, el Comité Parlamentario de Defensa británico presentó un informe muy crítico sobre los problemas de la Armada Real, la Fuerza Naval Británica. Entre ellos estaban la falta de capacidad ofensiva y el escaso número de buques de superficie y submarinos. Alemania se enfrenta a sus propios problemas. Los inconvenientes de mantenimiento derivados de la falta de técnicos especializados y de piezas de repuesto han provocado que los pilotos alemanes no estén recibiendo el número de horas en la cabina que necesitan para seguir siendo competentes. El país también es incapaz de cumplir los requisitos de respuesta rápida de la OTAN, sin que esto implique el sacrificio de otras unidades, con lo que corre el grave riesgo de ser incapaz de luchar en un conflicto prolongado. Francia es casi la única potencia europea que mantiene una capacidad militar significativa. En realidad, hay poco que criticar a Francia, a excepción de que sus capacidades de expedición siguen siendo ligeramente defectuosas, pero la experiencia adquirida en operaciones antiterroristas en África está ayudando a rectificar el problema. Pero no estamos criticando injustamente a Europa, el hecho es que el continente lleva décadas aprovechándose de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La Armada Real retiró varios buques logísticos como medida de ahorro. ¿Por qué? Porque cualquier conflicto en el que tuvieran que luchar incluiría a Estados Unidos y sus enormes capacidades de despliegue logístico. Alemania retiró gran parte de sus defensas aéreas terrestres. ¿Por qué? Porque en cualquier guerra en la que se viera envuelta, tendría la superioridad aérea, asumida en gran medida gracias a Estados Unidos. Desde que terminó la Guerra Fría, Europa se convirtió en una potencia suplementaria de las capacidades bélicas de Estados Unidos, en vez de ser una fuerza propia en el campo de batalla. Teniendo en cuenta que el pasatiempo histórico favorito de Europa ha sido masacrarse unos a otros sin piedad durante miles de años, puede que esto no haya sido tan malo. Polonia ha visto hacia dónde sopla el viento, y que no puede confiar en sus aliados europeos para la defensa nacional. El ejército estadounidense es el más poderoso del mundo, pero también se encuentra a medio planeta de distancia, y si la historia sirve de referencia, y sin duda lo es si eres polaco, para cuando el ejército estadounidense llegue a Europa en masa, Polonia ya será un campo de batalla. Quizá ninguna nación del mundo tenga tan mala suerte en las guerras como Polonia, que históricamente ha servido de cómodo terreno intermedio, para que los principales ejércitos europeos se destrozaran mutuamente. Esto se debe a que el país no tiene características geográficas defensivas, lo que permite a los invasores entrar a sus anchas. Polonia se ha cansado de ser el saco de boxeo de Europa, y su objetivo es contar con el ejército más capaz de Europa. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, se dirigió a la nación en vísperas de su día de la independencia y declaró: el ejército polaco debe ser tan poderoso que no tenga que luchar solamente por su fuerza. A juzgar por la cantidad de pedidos de armamento que ha hecho, esto es más un hecho que un deseo. Polonia está aumentando su gasto en defensa. Pasó del 2.4% de su Producto Interno Bruto a destinar el 5%, es decir, más incluso que Estados Unidos. También avergüenza a sus otros socios de la OTAN, a quienes se les hace difícil cumplir el requisito mínimo establecido por la alianza, del 2%. Se trata además de un compromiso a largo plazo,
ya que el país está decidido a duplicar el tamaño de su ejército para 2035, pasando de 150.000 a 300.000 soldados. Pero esas tropas van a necesitar material de combate, y Polonia lo está comprando a montones. A cambio del envío de 240 tanques de fabricación soviética a Ucrania, Estados Unidos ha ofrecido a Polonia 250 tanques Abrams, una importante mejora para sus fuerzas terrestres. Pero el país estaba prestando mucha atención a los combates en Ucrania, e hizo una oferta directa a la empresa Lockheed Martin para comprar unas 500 unidades de HIMARS, los poderosos lanzamisiles terrestres. Se trataba de un pedido increíble, que habría convertido a Polonia en un operador de HIMARS tan importante como Estados Unidos. Desafortunadamente, los propios Estados Unidos estaban adquiriendo unidades para sustituir a las enviadas a Ucrania y poner aún más a disposición del país. Dado que la guerra en Ucrania ha sido básicamente una gigantesca publicidad para la empresa Lockheed Martin, no es de extrañar que otras naciones ya estuvieran en la cola para comprar la famosa artillería de cohetes teledirigidos, e incluso Estados Unidos deseaba reforzar sus propios inventarios. En vista de que Estados Unidos se había quedado sin existencias para el futuro inmediato, Polonia recurrió a Corea del Sur para cubrir sus necesidades de artillería guiada, firmando un pedido de 288 plataformas Chunmo. Los Chunmo, similares a los HIMARS pero más robustos, pueden transportar el doble de cohetes que estos, aunque sacrificando la movilidad. Sin embargo, con un importante ejército permanente en preparación, Polonia cree que la compensación merece la pena. Su artillería de cohetes tendrá que ocultarse menos, gracias a las importantes inversiones en otras áreas de su ejército. Esto incluye las fuerzas aéreas, con la firma de un acuerdo para la compra de 32 aeronaves modelo F-35. Polonia sorprendió al mundo cuando volvió a recurrir a Corea del Sur para múltiples adquisiciones militares. Las compras incluyen una flota de 48 aviones Fa-50. Estos aviones sustituirán a su obsoleta flota de MiGs y complementarán su inventario de F-16 y, próximamente, de F-35. Aunque Polonia no tendrá pronto una fuerza aérea importante, va camino de convertirse en una amenaza significativa para Rusia, en caso de que cometa el error de cruzar su espacio aéreo. Para reforzar su artillería tradicional, Polonia también ha comprado 648 unidades de artillería, los llamados obuses K-9, a Corea del Sur. Esto convertirá a Polonia en una de las mayores potencias artilleras de Europa, si no la mayor, aparte de Rusia, sobre todo si se combina con la compra de 288 plataformas lanzamisiles Chunmo. Sin embargo, lo más destacado de la lista de la compra polaca, y lo que más ha molestado a sus vecinos, es la adquisición de casi 1.000 tanques de batalla K2. El K2 Pantera Negra fue diseñado por Corea del Sur y se cree que es un tanque moderno muy capaz. Sin embargo, se desconocen sus capacidades reales, ya que el tanque nunca ha entrado en combate, y el gobierno surcoreano no tiene prisa por hacer públicos datos clasificados. Sin embargo, la mayoría de los observadores confían plenamente en el K2, aunque los analistas de defensa rusos están desconcertados por la decisión de diseño, de no poner un mecanismo para evacuar a la tripulación del tanque al recibir el impacto de un misil antitanque. Pero la principal preocupación que genera la compra por parte de Polonia es que el K2 se construyó específicamente para una guerra que Corea del Sur esperaba librar en su terreno relativamente montañoso, muy alejado de la llanura europea. Nadie sabe cómo le irá al K2 en Polonia y esperemos que nunca haya necesidad de averiguarlo. Los gastos de Polonia en Corea del Sur han hecho que los dos países se compenetren a la perfección, y eso es algo que ha molestado mucho al resto de Europa. Europa, cuna de muchos grandes fabricantes de tanques, está francamente desconcertada por la decisión de Polonia de comprar tanques a una nación situada a medio mundo de distancia, especialmente cuando su logística dependerá de rutas de suministro que pueden ser bloqueadas fácilmente y que se extienden literalmente por todo el planeta. Pero la decisión tiene mucho sentido si Corea del Sur planea introducirse en el mercado mundial de armamento y si la nación construye instalaciones de mantenimiento dentro de la propia Polonia. Esto garantizará las necesidades logísticas de Polonia y abrirá la puerta del mercado europeo de armas a Corea del Sur, un acuerdo que beneficia a ambas partes.
Alemania ha sido famoso por ser el aliado europeo más importante de Estados Unidos, pero ahora Alemania se ha convertido en simplemente un centro logístico para el ejército estadounidense. Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Polonia se ha convertido ahora en el aliado europeo más importante de Estados Unidos, y la relación fue consolidada con los comentarios de funcionarios estadounidenses al respecto. Tal vez no resulte sorprendente, dada su proximidad a Rusia, que Polonia haya sido la nación que habló alto y claro a Europa para solicitar su ayuda a Ucrania, y haya abierto sus puertas a los refugiados ucranianos. Sus aeropuertos y redes de transporte se pusieron inmediatamente a disposición de la ayuda estadounidense y de otros países que llegaban a Ucrania. No solo eso, sino que cuando un misil de defensa antiaérea ucraniano cayó en Polonia y mató a varias personas, el país culpó directamente a Rusia de haber obligado a Ucrania a lanzar sus defensas antiaéreas. Dada la historia de Polonia y su frágil posición estratégica en Europa, no es de extrañar que esté muy interesada en el resultado de la guerra en Ucrania. Lo que sorprende es la increíble rapidez con la que el país se ha movilizado para reforzar sus defensas, y la voluntad de colaborar con Estados Unidos para armar a Ucrania. Dada su posición dentro de Europa y las capacidades militares que pronto desplegará, es fácil ver por qué Polonia pronto superará al resto de las potencias europeas, como el aliado más importante de Estados Unidos en la región. Lo que está por verse es si la nación llevará a cabo todas sus compras previstas, especialmente si la guerra en Ucrania termina antes de lo esperado, y la población polaca se cansa del excesivo gasto militar, por los increíbles precios de algunas de estas armas. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho en seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.